Buenos días, estimados oyentes de radio. Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Arranca a esta hora. Es la mañana de Federico. Reciban un cordial saludo de Daniel Muñoz en este miércoles 20 de agosto de 2025, una jornada en la que las temperaturas van a continuar bajando, aunque aún seguirán siendo altas en el sur de la península. La presencia de una dana en el Cantábrico va a dejar un día pasado por agua en el norte, chubascos que pueden ser especialmente fuertes en puntos del País Vasco, Aragón y Cataluña. También tenemos además avisos por tormentas en la Comunidad Valenciana y Baleares, así que mucha precaución. De hecho, algunas de estas regiones, pienso por ejemplo en Aragón, en el gobierno del señor Azcón, han pedido en las últimas horas a sus habitantes que no se acerquen a los márgenes de los ríos, dada la posibilidad de fuertes crecidas. A esta hora en Madrid los termómetros marcan 19 grados, vamos camino de los 31, así que una temperatura relativamente agradable si lo comparamos sobre todo con los valores que hemos alcanzado en días anteriores. La máxima nacional repartida entre Córdoba, Málaga y Murcia con 36, la mínima en Soria con 10. Y aunque la situación aún no puede darse por controlada y quedan días difíciles por delante, los incendios que asolan España parece que comienzan a dar una pequeña tregua, favorecida también por el brusco descenso de las temperaturas que está facilitando las labores de extinción. En Castilla y León se ha reducido el número de incendios en nivel máximo de gravedad y en las últimas horas los vecinos de cerca de 20 localidades han podido regresar a sus hogares. Tamara Hernández, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Daniel. La situación del fuego mejora con los incendios estabilizados, pero es verdad que hasta ahora aún mantenemos 27 fuegos asolando nuestra comunidad con 9 en nivel 2, todos en León, menos uno que sigue activo en Porto, en Zamora, y se suma Cardaño de Arriba, en Palencia. El viento es ahora el peor enemigo de las labores de extinción. También se ha logrado reducir ese número de personas desalojadas y frente a las más de 5.600 procedentes de 82 poblaciones que había ayer, hay algo más de 4.600 de unas 60 localidades que se espera que en las próximas horas puedan volver a sus casas si las circunstancias meteorológicas siguen en la misma línea, tal y como explicaba el propio presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. Los operativos se están haciendo con los incendios. Están estabilizando frentes, están estabilizando incendios. No hay ninguna localidad en riesgo, aunque es verdad que es en el momento actual. Y lo que esperamos es que haya un realojo a lo largo de las próximas horas. Hoy, Daniel, jornada importante. Hay un Consejo de Gobierno extraordinario en el que Mañueco va a aprobar las medidas que pondrá encima de la mesa su Ejecutivo para reparar todo el daño causado público y privado por estos incendios. Y la Mesa de las Cortes decide si continúa con el trámite para que el presidente de la Junta comparezca o no en un pleno extraordinario para hacer balance. De momento, el presidente ya ha garantizado que va a comparecer en las Cortes para dar cuenta de la situación vivida con la ola de incendios en nuestra comunidad, pero que será en octubre, una vez concluida la temporada, dado que dice tener la conciencia absolutamente tranquila. Gracias, Tamara. Galicia, por su parte, mantiene 8 focos activos con más de 70.000 hectáreas arrasadas, según el último parte de la Consejería de Medio Rural. Orense sigue siendo la provincia más castigada, cuyo macizo central continúa ardiendo. El 10% de la provincia ya es tierra calcinada. La buena noticia es que no ha habido que desalojar más núcleos urbanos en las últimas horas. En Extremadura solo hay un incendio activo, el originado en Jarilla, que saltó a la provincia de Salamanca. Medios de extinción internacionales y procedentes de otras comunidades autónomas han llegado a la región este martes, una ayuda extra que permite a las autoridades ser relativamente optimistas. Abel Bautista es el consejero de Presidencia. Ya están haciéndolo sobre el terreno los 52 bomberos forestales de Cataluña con los bomberos de Alemania para seguir haciendo tareas de repaso, de refresco, para que no volvamos a tener reactivaciones a lo largo del día y nos puedan permitir seguir cerrando el perímetro e ir dándole muerte a este incendio. Los 200 vecinos del municipio de Rebollar que tuvieron que ser evacuados ya han podido regresar a sus casas, de modo que ya no queda ninguna localidad desalojada o confinada en Extremadura, salvo casas aisladas. Asturias contabiliza 15 incendios, de los cuales 7 permanecen activos, 6 controlados y 2 estabilizados. El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha ordenado el despliegue de medios a la frontera con León para frenar el avance de las llamas. Se ha tomado la decisión operativa de trasladar el puesto de mando avanzado de Cangas de Narcea, de Gaña, que ahora mismo es el incendio que más nos preocupa, ¿no? Hemos liberado algunos de los medios que teníamos, en este caso la presencia de la UME, para que puedan ir precisamente a León, a Anllares.
Por último, en Madrid ya se ha dado por controlado el incendio de Colmenar Viejo tras quemar poco más de 150 hectáreas. Los vecinos desalojados de manera preventiva han podido dormir esta noche en sus casas. Sepan que por 7º día consecutivo se mantiene suspendido el servicio de alta velocidad entre Madrid y Galicia. Se actualizará la información a mediodía y les recuerdo que ya se ha retomado la circulación entre Madrid y Andalucía después de que un incendio en Toledo obligara a detener el tráfico ferroviario en la tarde de ayer. Hoy Pedro Sánchez va a presidir desde La Mareta la reunión del Comité Estatal que monitoriza la evolución de estos incendios. El presidente del Gobierno ya ha regresado a su residencia vacacional tras visitar este martes las provincias de Cáceres y Zamora. Igual que sucedió el pasado domingo en Orense y León, Moncloa ha cuidado al detalle su agenda para que no tuviera contacto directo con los vecinos, evitando así reproches incómodos. Entonces, me refiero al domingo, anunció el despliegue de 500 militares para colaborar en las labores de extinción y este martes, casualmente, su momentáneo regreso a la península para conocer in situ las consecuencias de estos incendios también ha coincidido con otro anuncio. Maite Loureiro, buenos días. Buenos días. Pedro Sánchez ha anunciado que declarará el próximo martes zona catastrófica a las áreas afectadas por los incendios e insiste en ofrecer un pacto de Estado sin llamar a Alberto Núñez Feijóo. De visita en Cáceres ha presumido de gestión y ha elogiado al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ante el asombro de la presidenta extremeña María Guardiola, que mostraba con sus gestos estar en desacuerdo. Ante una crisis de estas características, la lealtad institucional, la voluntad de colaboración compartida, la solidaridad entre territorios y también entre países es fundamental, es prioritaria para poder primero perimetrar y luego extinguir estos incendios. Quiero que sepas, Presidenta, de que desde el primer momento el sistema de protección civil y el Gobierno de España han estado desde el primer momento a disposición del Gobierno de la Junta de Extremadura para afrontar esta calamidad y esta tragedia. Y lo vamos a seguir haciendo. Guardiola critica las actuales leyes ambientales y pide su modificación. Nos encontramos en muchas ocasiones con un freno legislativo que nos tenemos que replantear entre todos. Nos encontramos con normativa medioambiental que es muy rígida y que tenemos que trabajar de manera conjunta para flexibilizarla. Y tenemos que hacerlo siempre desde el conocimiento exhaustivo de la realidad de nuestro mundo rural y desde el sentido común que muchas veces se pierde o se olvida. El PP sigue criticando la falta de medios, que los prometidos no llegan y pide efectivos extraordinarios del Ejército para colaborar con la UME. El Gobierno, por tanto, sigue viendo desde la distancia cómo las comunidades autónomas hacen frente a esta crisis y enfoca sus esfuerzos en la reconstrucción de las zonas afectadas, una estrategia que coincide con las informaciones que vamos conociendo y que retratan su parálisis. El diario El Mundo publica hoy un correo de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias que acredita que el Ministerio del Interior tardó 5 días en preguntar a las regiones que no tenían incendios activos qué medios tenían disponibles para trasladar a otras comunidades autónomas. Lo hizo el pasado viernes, cuando los incendios ya estaban desbocados y se habían cobrado la vida de varias personas. Hay que decir que ese retraso se compadece con la cadencia de llegadas. Muchos recursos procedentes de otras comunidades se están incorporando ahora o se han incorporado en los últimos días. Anuncios al margen. Durante su declaración institucional, tras la que no admitió preguntas de los medios, el presidente del Gobierno pidió también evitar la confrontación entre administraciones, pero son sus ministros quienes, cada vez que tienen ocasión, cuestionan la gestión de los presidentes autonómicos del PP. E incluso yo diría que hay incluso un debate sobre la España autonómica, porque yo creo que quienes ejercen la presidencia de una comunidad autónoma siempre de la misma manera, que es escurriendo el bulto y buscando como responsable al Gobierno de España cuando es su competencia, pues no hacen sino deteriorar un modelo, el autonómico, que se pensó para lo contrario, para que los gobiernos ejercieran sus competencias, para tener gobiernos cerca del territorio. Si cada vez que hay un problema salgo corriendo y la culpa es del papá Estado, entonces tenemos un problema. Ayer fue el turno de Óscar López. El Gobierno lleva días sugiriendo de manera claro interesada que las autonomías del PP están desbordadas, pero no delegan la gestión de la crisis para no reconocer su fracaso. Una hipótesis que el Partido Popular, de manera coordinada con sus varones, intenta desmontar. Esther Muñoz. ¿Facilitaría la coordinación? No. Además, el mando no es que lo asumiera Marlaska, operativamente lo asumiría la UME y probablemente no tuviera tantos técnicos de extinción de incendios como todos los operativos de las comunidades autónomas. Y todos trabajarían exactamente igual, no cambiaría absolutamente nada. Ni la coordinación, ni los recursos. Y por lo tanto lo que estamos diciendo es, oiga, si no cambia nada, dejémonos de líos y pongámonos a trabajar y coordinemos y trabajemos.
Entre tanto, en las últimas horas ha reaparecido Santiago Abascal, lo ha hecho a través de un vídeo que ha colgado en sus redes sociales y en el que ha repartido culpas entre Partido Socialista y Partido Popular. Esto ya es un clásico. El trasfondo de sus declaraciones apuntala la estrategia que viene empleando Vox de un tiempo a esta parte, que consiste en cuestionar el Estado en sí mismo para canalizar el enfado y frustración de aquellos ciudadanos que ven cómo la administración no responde cuando más se la necesita. Cuánta impotencia viendo a España arder y cuánta rabia viendo a los gobiernos de unos y de otros dejando que arda. Y cuánta tristeza viendo a tantos españoles perderlo todo ante las llamas y viendo también cómo se destruye nuestro patrimonio natural. Siempre es lo mismo. Da igual que sea un volcán, una pandemia, una invasión migratoria, una riada, un apagón o ahora los incendios. 2 minutos pasan de las 7:10, 1 hora menos en Canarias. Con Sergio Heras y Luis Díaz vamos a abordar otras noticias que nos deja la jornada. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días. Muy buenos días. El Congreso de Estados Unidos solicita abrir una investigación a España por los contratos con Huawei para almacenar las escuchas judiciales y el organismo público del 5G. Los legisladores republicanos que promueven la iniciativa califican de altamente inquietante la decisión del gobierno de Sánchez por su relación con China. Esto abre la puerta a sanciones tecnológicas y restricciones comerciales, y el Departamento de Comercio concluye que España ha vulnerado la confianza de sus aliados. Afectaría directamente a empresas españolas al restringir licencias esenciales. María Yuste, buenos días. Buenos días. Es la segunda iniciativa que parte del Congreso de Estados Unidos alertando sobre el contrato del gobierno de Sánchez de más de 12 millones de euros con Huawei. La primera, la carta que remitieron hace un mes los presidentes de los comités de inteligencia de la Cámara de Representantes y el Senado, pidiendo revisar los acuerdos de intercambio de información secreta con España. Ahora la segunda, de 2 congresistas del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes, solicitando al Departamento de Comercio una investigación formal sobre la decisión del Ejecutivo español de adjudicar a Huawei la custodia de datos sensibles procedentes de escuchas judiciales. Advierten de que el acuerdo representa una seria amenaza para el comercio digital y la seguridad nacional de Estados Unidos. No ha convencido el mensaje del gobierno español de los últimos días defendiendo que no supone un riesgo para la seguridad. El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, y el de Exteriores, José Manuel Álvarez. Voy a trasladar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía. 1. España cumple con todos los acuerdos y todas las recomendaciones fijadas por la Unión Europea. 2. No hay ningún problema de seguridad o de ciberseguridad afectado por ninguna de las teleoperadoras, porque hemos cumplido con todo. España no tiene que atender ninguna advertencia de terceros. Desde luego, dentro de la Unión Europea, nosotros estamos en los más altos estándares de ciberseguridad y cumpliendo con toda la normativa. La seguridad de todas las comunicaciones y la ciberseguridad en España están totalmente garantizadas. Nuestro país podría enfrentar sanciones tecnológicas y restricciones comerciales si el Departamento de Comercio concluye que España ha vulnerado la confianza de sus aliados. El Partido Popular incluye este contrato en la maraña de casos de corrupción que afectan al gobierno. Ha pedido explicaciones al respecto. Trama que en los últimos días, en las últimas horas más bien, tiene como protagonista a Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno. Saben que el juez Peinado le ha imputado un delito de malversación de fondos públicos, que ha sido citada a declarar el próximo 11 de septiembre en el marco de la causa que investiga si utilizó para sus negocios privados a su asesora en Moncloa. Y precisamente sobre su asesora en Moncloa hoy tenemos novedades en la prensa, concretamente en el diario La Razón. Luis. Cristina Álvarez dejó de utilizar una de las 3 líneas telefónicas corporativas que tenía en presidencia del gobierno 7 días antes de declarar. Tal y como publica La Razón, Moncloa dio de baja el teléfono a una semana de ser interrogada como testigo sobre su contratación y las tareas que llevaba a cabo. Tras la nueva imputación de la esposa del presidente, el gobierno sale en defensa de Begoña Gómez y ataca directamente al juez Peinado para desacreditar su instrucción. Escuchamos a José Manuel Álvarez y a Óscar López. Yo creo que estamos frente a una causa que es claramente prospectiva. El Tribunal Supremo fue muy claro al respecto y todas las esposas de los presidentes del gobierno han tenido siempre una persona o varias. Ha habido presidentes del gobierno cuya esposa ha tenido varias personas que les daban apoyo en distintas tareas. Me ha indignado, sorprendido del juez Peinado. Difícil sorprenderse de algo a estas alturas. Indignarme sí, porque creo en la justicia, porque creo en el derecho, porque creo que la justicia tiene que ser igual para todos y que cuando deja de ser justa no es justicia, porque creo que no puede haber investigaciones prospectivas. Es una anomalía que se esté tratando.
Bueno, el ministro Óscar López, que ayer recogió el testigo de su compañera María Jesús Montero y reiteró que el Gobierno llevará a las Cortes los presupuestos generales del Estado en las próximas semanas. Antes, en cualquier caso, tiene que aprobar el techo de gasto en el Consejo de Ministros. Recordarán que apenas horas después de que verbalizara esa intención la vicepresidenta primera, Oriol Junqueras, el líder de Esquerra, amenazó con tumbar los presupuestos o al menos advirtió de que la negociación ni mucho menos sería sencilla. Bueno, pues ese aviso ha debido caer como un rayo en Moncloa porque ya se ha puesto manos a la obra para allanar esa negociación. El Gobierno prevé aprobar a principios de septiembre en Consejo de Ministros la condonación de la deuda a Cataluña pactada con la Esquerra, una decisión que se filtra horas después de que los republicanos, por voz de Oriol Junqueras, amenazasen con no apoyar los presupuestos de 2026. El Partido Independentista celebra el acuerdo, pero avisan de que seguirán presionando por la financiación singular. El Gobierno ignora las reticencias de sus socios y reitera su intención de presentar las cuentas en las Cortes Generales cuando se retome el curso político, para la cual primero deberá aprobar el techo de gasto. Entre tanto, reaparece el prófugo Puigdemont en un acto en Francia en el que fija otoño para decidir sobre el apoyo de su partido al gobierno de Sánchez. Considera que han dado tiempo suficiente para implementar las condiciones pactadas, como la delegación de competencias en inmigración para Cataluña, la oficialidad del catalán en Europa, las balanzas fiscales o nuevas ventajas económicas. Por eso digo que en otoño pasarán cosas que no ha pasado hasta ahora, porque hemos dado suficiente tiempo. Hay cosas que se tienen que producir. Hay cosas que s'han de produir. En Crónica Internacional, las negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania siguen acaparando los titulares. Ucrania y las autoridades europeas estudian nuevas fórmulas de sanción para Rusia. Todo ello mientras Estados Unidos señala que no enviarán militares a la zona, pero se comprometen a ofrecer garantías de seguridad. Washington recuerda además la fórmula empleada por Trump: presionar a los países aliados para que aumenten su gasto en defensa y así apoyar directamente al ejército ucraniano. La OTAN convoca hoy una reunión telemática con los jefes de Estado Mayor de los 32 aliados para abordar la situación en Ucrania. Rusia, por su parte, enfría el posible encuentro con Zelensky. Escuchamos al ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, y al presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. Dijeron que una de esas causas fundamentales es precisamente el problema de la seguridad de Rusia, relacionado con el hecho de que a lo largo de las décadas los compromisos que no fueron asumidos para impedir la expansión de la OTAN hacia el este han sido violados sistemáticamente de la manera más flagrante. Desde que comenzó la guerra, hoy nos encontramos en una realidad completamente diferente, y es particularmente importante que tras varios meses de incertidumbre, hoy quede claro que Estados Unidos y Europa no solo no están en conflicto, sino que tampoco compiten entre sí. Al contrario, están trabajando juntos por el mismo objetivo, que es lograr una paz justa y duradera en Ucrania. Y en deportes, Kylian Mbappé le da la victoria al Real Madrid en un debut liguero soso del equipo de Xabi Alonso. Dani Blanco, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Victoria del Real Madrid por 1-0 ante Osasuna de Pamplona en el inicio de Liga en el Bernabéu, en el estreno de Xabi Alonso como entrenador en el Bernabéu y en el estreno incluso de 4 futbolistas que no habían jugado nunca en el terreno madridista. 1-0 para el Madrid, gol de Mbappé de penalti en la segunda parte, minuto 5 del segundo tiempo. Costó, pero se vio mucho mejor fútbol en general en el equipo blanco, mejor presión cuando no tienen la pelota y mejor posicionamiento en el terreno de juego. Debutó Mastantuono en el Real Madrid, jugó Gonzalo unos minutos y Mbappé fue el mejor del partido, sin ninguna discusión, elegido MVP del encuentro. 1-0 para el Madrid, 3 puntos para el conjunto blanco, 3 puntos también tiene el Barcelona y 0 el Atlético de Madrid. Comienzan los grandes de manera distinta este fin de semana. El sábado a las 7:30 el Atlético recibe al Elche, el sábado a las 9:30 el Barcelona juega en campo del Levante y el domingo el partido del Madrid en Oviedo, en el Tartiere, que vuelve a primera 24 años después. Además, hoy hay jornada de Liga de Campeones con los últimos playoffs y mañana juega el Rayo el partido de ida de la eliminatoria de la Conference League, es la eliminatoria previa a estar en la fase de grupos. El partido de vuelta en Vallecas el próximo jueves 28. Soy Radarbot, tu avisador de radares legal, y te traigo la información del tráfico.
Les recordamos que Radarbot es la mejor solución para evitar esas rutas tan incómodas que solo consiguen que nos perdamos en muchas ocasiones y que lleguemos, que volvamos a casa con una multa de recuerdos. Radarbot es una aplicación 100% española que nos va a avisar de todos los radares. Así que si ustedes quieren viajar con seguridad, descárguense ya gratis Radarbot desde la tienda de aplicaciones. Matías Merino, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Dani. ¿Qué tráfico presentan a esta hora las calles de la capital? Pues bueno, hasta ahora en Madrid el tráfico es lento en la M30 desde Puente de Vallecas hasta Ventas por las obras del soterramiento de la arteria en esta zona. Recuerden además que continúan los cortes en Conde de Casal y en el tramo Sinesio Delgado Nudo Norte. En la Castellana, ambos por obras. En el centro de la ciudad el tráfico es fluido, a excepción de algunos cortes en el Paseo de Extremadura, Atocha y Avenida del Mediterráneo. Retenciones en el Paseo del Prado, Recoletos, Castellana, Alcalá, Gran Vía y Princesa. Y tráfico algo más lento en O'Donnell, Delicia, Santa María de la Cabeza y Embajadores. Comprobamos ahora cómo se circula en el resto de carreteras españolas de GT. José Antonio Pedrosa, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Arrancamos la jornada de miércoles y por el momento pendiente ya de complicaciones por un accidente en Toledo, la A42 en Illescas, sentido Toledo capital, que está dejando intransitable el carril derecho y generando hasta 1 kilómetro de tráfico lento, por lo que les pedimos que tengan especial precaución. Ya al margen de ello no registramos mayores incidencias, pero sí seguimos pendientes de esos incendios forestales que provocan el corte de 8 carreteras, todas ellas, eso sí, secundarias ya, y lo peor sigue estando en Castilla y León, en las provincias de León, con un total de 5 carreteras cortadas y en Zamora con 2, además de otra en Asturias. Y al margen de ello, como siempre, les pedimos mucha precaución al volante. Radarbot te ayuda a disfrutar de una conducción tranquila, segura y sin multas. Es miércoles 20 de agosto de 2025, siguen escuchando Es la mañana de Federico en el radio. Sepan que hoy tenemos por delante un día pasado por agua en el norte, fruto de una dana que se ha instalado en el Cantábrico. Esperamos fuertes precipitaciones en puntos del País Vasco, Aragón, Cataluña, y también tenemos avisos activados por tormentas en la Comunidad Valenciana y Baleares. En el resto de España, cielos poco nubosos o despejados y temperaturas a la baja. A esta hora en Madrid tenemos 19 grados, vamos camino de los 31, la máxima nacional. En Córdoba, Málaga y Murcia con 36, la mínima en solitario en Soria con 10. Esta semana voy a activar un plan especial para garantizar la cobertura con más de 4.500.000 milicianos de todo el territorio nacional. Milicias preparadas, activadas y armadas. Es la respuesta del dictador Nicolás Maduro al despliegue por parte de Estados Unidos en aguas del Caribe de varios destructores, una maniobra militar que se contextualiza en el marco de su ofensiva contra el narcotráfico. La pasada semana, la Casa Blanca autorizó al ejército, se lo contamos aquí, a intervenir en países de América Latina para combatir a las mafias de la droga, una decisión que llegó apenas horas después de elevar a $50 millones la recompensa por ofrecer información que permitiese arrestar a Nicolás Maduro. Ya saben que Estados Unidos, que la administración norteamericana considera al dictador venezolano el jefe del Cártel de los Soles, una de las mayores organizaciones narcotraficantes del mundo y el verdadero sustento económico, la droga, el narcotráfico de ese régimen criminal y genocida que ha expulsado de su tierra a cerca de 10 millones de personas. Esta madrugada, la portavoz de la Casa Blanca ha insistido: Trump está dispuesto a utilizar todos los recursos para impedir la entrada de drogas en Estados Unidos procedente de Venezuela. Una advertencia, y este es un debate interesante que vamos a intentar abordar en profundidad en los próximos días, que ha llevado a muchos a pensar que podría ser el paso previo a una intervención militar en Venezuela para derrocar al régimen. Vamos con la última hora, corresponsal en Iberoamérica, Martín Higueras. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Algo parece moverse en Venezuela días después de que Estados Unidos anunciara que sube hasta los $50 millones la recompensa por información que ayude a la detención del dictador Nicolás Maduro. De hecho, el régimen chavista anunció el despliegue de 4,5 millones de milicianos en todo el país, en lo que presenta como un supuesto plan de paz para garantizar la tranquilidad y la soberanía, aunque muchos analistas dudan de que esa cifra sea real por el apoyo cada vez más débil que tiene la
dictadura. Por su parte, desde Washington han reaccionado a la noticia revelada hace unos días acerca de la presencia de la Marina estadounidense en aguas del Caribe, con la idea de combatir los cárteles de la droga, además de reforzar su presencia con aviones, barcos y lanzamisiles. La portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, aseguró que Estados Unidos está preparado para usar todo su poder para frenar el flujo de drogas hacia su país. Ante preguntas sobre el envío de las tropas, Leavitt respondió en una rueda de prensa que el presidente estadounidense Donald Trump está preparado para frenar el narcotráfico y llevar a los responsables ante la justicia. Además, fue clara al señalar que el régimen de Maduro no es el gobierno legítimo de Venezuela, es un cártel del narcotráfico según la opinión de esta administración, y agregó que no es un presidente legítimo, es un líder fugitivo de este cártel acusado en Estados Unidos de tráfico de drogas al país. El presidente Trump ha sido muy claro y consistente. Está preparado para utilizar todos los elementos del poder estadounidense para detener el flujo de drogas en nuestro país y llevar a los responsables ante la justicia. El régimen de Maduro no es el gobierno legítimo de Venezuela, es un cártel de narcoterrorismo. Según la opinión de esta administración, Maduro no es un presidente legítimo, es un jefe fugitivo de este cártel que ha sido acusado en Estados Unidos por tráfico de drogas hacia el país. No hay duda de que la región está muy atenta a lo que pueda ocurrir en esa zona del Caribe, sobre todo ante el evidente nerviosismo que ha demostrado la dictadura chavista en los últimos días. Es la mañana de Federico. Es radio. 8 menos 25, una hora menos en Canarias. Rápidamente, con Sergio Heras y Elena de Blas repasamos otras noticias del día en titulares. El colectivo de víctimas del terrorismo ha documentado un total de 135 actos de apoyo a la ETA celebrados durante las fiestas de verano tanto en el País Vasco como en Navarra, 26 de ellos apoyados por las instituciones locales gobernadas por Bildu, facilitando su realización e incluyéndolos en los programas oficiales. Denuncian además que el Parlamento Vasco tiene desde hace meses una propuesta legislativa paralizada para sancionar administrativamente estos actos. La organización europea que investiga el apagón del pasado 28 de abril amplía la investigación a los días previos al suceso, examinando el comportamiento del sistema eléctrico ibérico. Desde el sector han denunciado que desde el mes de abril se operó el sistema con un mix suicida, con un parque nuclear parcialmente desconectado, dando predominancia a renovables y dando menos estabilidad al sistema. Pese a que el gobierno repartió responsabilidades entre los operadores eléctricos, las indemnizaciones aún continúan paralizadas, ya que de momento no existe un responsable claro. El Ministerio del Interior actualiza las cifras de llegadas de inmigrantes ilegales a España. Hasta el 16 de agosto han descendido casi un 30% con respecto al año pasado, donde se rozó la cifra más alta. Canarias sufre la mitad de las llegadas que en 2024. Sin embargo, las llegadas a las Islas Baleares aumentan en un 77%, situación parecida en Ceuta y Melilla, que registran un incremento del 15%. La mayor subida se da en concreto en Melilla, donde las llegadas se multiplican por 4. Precisamente en las últimas horas, las autoridades han rescatado a 134 migrantes en 6 embarcaciones en las Islas Baleares. Se suman a los 160 del lunes. Una presión migratoria que la presidenta Marga Proens analizará mañana jueves con los distintos consejos insulares. Esteban Fuentesal, Es Radio Baleares. Buenos días. Buenos días. Continúan llegando pateras a las Islas Baleares a través de la ruta con el norte de África. En el día de ayer se interceptaron 5 embarcaciones con 109 personas a bordo, de origen magrebí y subsahariano. En lo que llevamos de semana son ya 267 los migrantes arribados a las costas del archipiélago balear. La presidenta del Gobierno, Marga Proens, ha anunciado que se reunirá mañana jueves con los 4 presidentes de los consejos insulares para abordar única y exclusivamente, afirma la presidenta, la situación migratoria actual. Proens añade que la situación es insostenible en términos humanitarios. En línea con el Consell de Mallorca, quien tiene la competencia de los menores arribados, afirma que la llegada constante de estos menores está cargando el sistema de protección del IMAS y, como advirtió su vicepresidenta, pasará a convertirse en un sistema meramente asistencial. La líder del Gobierno ha señalado al Ejecutivo Central por su política migratoria, asegurando que debería cambiar, porque según explica la presidenta se está convirtiendo en un efecto llamada. El número de migrantes arribados a las costas de Baleares aumenta en un 77% respecto al año pasado, según el último informe del Ministerio del Interior.
El BBVA ajustará el tipo de canje, pero no mejorará la oferta sobre el Sabadell con el objetivo de equilibrar los intereses del mercado y de su accionariado. La propuesta de la entidad vasca se centra en el intercambio de una acción propia a cambio de 5,3 acciones del Banco Catalán más 70 céntimos en efectivo por título. Un canje que no mejorará la oferta, que seguirá siendo negativa para los accionistas del Sabadell. El mercado de la vivienda española afrontará este año un nuevo repunte en sus precios. Según la red inmobiliaria Don Pisos, subirán hasta un 7% a lo largo de 2025, acercándose hasta los 4.000 euros por metro cuadrado en las principales ciudades. La moderación de los tipos de interés, el aumento de la demanda y la escasa oferta de obra nueva son los motivos del incremento. La compañía ha calculado que el número de compraventas podría alcanzar las 800.000 operaciones, un 25% más que en 2024, concentrando más de la mitad en Madrid, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Andalucía. Israel exige a los terroristas de Hamas entregar todos los rehenes para aceptar la última propuesta del alto al fuego en Gaza. Rechaza así el acuerdo de 60 días de tregua y la entrega parcial de rehenes israelíes propuesta por Qatar y por Egipto y aceptada por Hamas. Todo ello mientras se espera que el gobierno israelí apruebe a finales de semanas el plan militar para tomar la ciudad de Gaza. Netanyahu se mantiene en su posición y acusa a través de una carta al presidente francés Emmanuel Macron por alimentar el odio antisemita, dice, al reconocer el Estado palestino. El Tribunal Superior de Bogotá ordena la libertad inmediata del expresidente colombiano Álvaro Uribe. El exmandatario, condenado a 12 años de arresto domiciliario, llevaba cumpliendo condena desde principios de agosto. En un escrito, la Corte ha decidido amparar el derecho fundamental a la libertad individual de Uribe. El expresidente, a través de sus redes sociales, ha agradecido la solidaridad de todos los que le han apoyado. Por su parte, el director de su partido, Gabriel Vallejo, afirma que esto supone una gran noticia para el país. Le escuchamos. Es una gran noticia para el país, para el Partido Centro Democrático, pero sobre todo para el presidente Álvaro Uribe, que seguirá defendiéndose en libertad. Por eso le decimos a Colombia y al mundo que esta infamia, que esta enorme injusticia, nos la quitaremos de encima hasta cuando el Creador nos lo permita. Siempre es un buen momento para irse a la Mutua, Sergio. Sí, porque yo desde luego intento ahorrar, pero es que no lo consigo. Un ejemplo, tenía todos los seguros con la misma compañía y aún así cada vez me subían más el precio. Vamos, que me tenían contento. Así que he decidido irme a la Mutua. ¿Por qué? Pues porque si te vienes a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tan solo tienes que llamar al 91 555 55 55, 91 555 55 55 y venirte a la Mutua y todos contentos. Una pausa y analizamos los titulares de la prensa económica del día. Es La Mañana de Federico. Luis Fernando Quintero, muy buenos días. ¿Qué tal, Dani? Muy buenos días. A ver, ¿qué titulares destacas hoy? Bueno, pues tenemos novedades y tenemos información importante, interesante hoy en la prensa económica. La primera recomendación, como siempre, nuestro periódico Libre Mercado, con dos asuntos importantes. Uno de ellos que probablemente no vayamos a leer en ningún otro periódico económico. Se recupera el consumo de carne con Milei hasta los 114 kilos por persona. El consumo de carne se recupera tras un 2024 donde se tocó fondo y donde ahora tanto el consumo de carne vacuna o aviar porcina vuelve a subir. Esto era una de las realidades que vivía Argentina con el kirchnerismo y que no se quería ver, y es que el consumo de alimentos como la carne había descendido de una manera enorme, cosas como las que suceden, por ejemplo, en Venezuela, por mucho que al señor Errejón no le guste oírlo. Bueno, pues gracias a las políticas de Javier Milei, que ha conseguido reducir la inflación de una manera brutal, ha conseguido empezar a generar riqueza, ha conseguido atraer inversiones a Argentina, bueno, pues la economía empieza a funcionar, empieza a carburar, y esto se traduce en bienestar para todos los ciudadanos, con este incremento evidente del consumo de carne, que no deja de ser un indicador fantástico para pues el éxito que está cosechando Javier Milei en Argentina. Otro asunto que tenemos en Libre Mercado y que es también muy importante, mucha atención a lo que están sufriendo los autónomos en nuestro país. Más problemas para los autónomos. La mitad
de ellos destina entre un 25 y un 50% de sus ingresos a pagar el alquiler de su local. De forma paralela, el gobierno de Pedro Sánchez continúa con su plan de saqueo fiscal y ha subido la cuota a los autónomos a 800.000 trabajadores. Es decir, cada día es más complicado para los autónomos ser capaces de sobrevivir, ser capaces de llegar al famoso break-even, al cosechar beneficios con unos costes crecientes, pero costes crecientes debido a la intervención estatal. Por un lado los impuestos, que es una intervención directa, pero por otro el incremento del precio de la vivienda por la intervención del gobierno en este sector hace que los locales comerciales también suban de precio y están en este momento, bueno, pues ahogando a muchísimos autónomos que en algunos casos se ven abocados al cierre. Por no hablar de que no incentiva a todos aquellos que estén pensando si ponen en marcha o no un negocio, pues evidentemente con estas cifras pues hay muchos te lo piensas que se y lo quizás piensan y no te sale rentable, entonces no lo haces. Pero ya no solo eso. En Libertad Digital, en Libre Mercado, hemos hablado con bastantes autónomos, muchos de ellos diciendo, bueno, pues me encuentro en un momento en el que si pudiera ampliar instalaciones, pues podría dar un salto adelante, pero el precio que tengo que pagar es que me haría cerrar en los primeros meses hasta que consiguiera aumentar el número de clientes, pero en este caso pues la situación no se lo permite. Pero vamos a echar un vistazo ahora a la información que nos traen los diarios económicos en papel. En primer lugar, Expansión, que se fija en el momento que atraviesa la OPA del BBVA sobre el Sabadell y nos cuenta que así está preparando el banco que preside Carlos Torres su nuevo folleto para la OPA del Sabadell, que tiene que presentar en septiembre, y nos cuenta cómo un grupo de directivos está trabajando durante el mes de agosto y a contrarreloj en un documento que va a sumar hasta 1000 páginas y que tendrá que revisar la CNMV para verificar si ese folleto contiene las ventajas y los riesgos para los accionistas. Desde luego estamos, parece, entrando en esa recta final de la OPA de BBVA sobre Sabadell, aunque todavía tendremos que conocer los informes que está preparando la Comisión Europea, ese expediente, y por otro lado la decisión que toma el Supremo sobre esta operación después de que lo recurriese las condiciones que le puso el gobierno, el propio BBVA, ante el Supremo. En El Economista, ¿qué nos están contando? Bueno, pues que Europa va a ampliar la investigación sobre el apagón a los días previos. También en Europa se está investigando qué es lo que sucedió en los días previos y durante el apagón para determinar también responsabilidades, unas responsabilidades que no ha querido asumir hasta la fecha el propio responsable del suministro. Es increíble que el día que se produce un apagón y se corta el suministro en toda España, aquel responsable cuyo único objetivo es mantener el suministro, que es Red Eléctrica, un operador público, no sea capaz de levantar la mano y decir sí, aquí hemos tenido el problema, no se preocupen, ya encontraremos la solución. En absoluto, allí no han tenido ninguna responsabilidad. Recordemos en cualquier caso que, primero, en su informe, el gobierno repartió culpas entre Red Eléctrica y las operadoras privadas. Las indemnizaciones las dejó en manos de los tribunales. Llegó a decir que Red Eléctrica era privada. Sí, es verdad. Es verdad. Pero en relación a esto que comentas, esa ampliación de la investigación por parte de Europa, hay que recordar también que ya se publicaron hace semanas informaciones que apuntaban que el gobierno en los días previos, digamos, elevó la dependencia de las energías renovables precisamente para comprobar el límite del sistema, ¿no? Hasta qué punto podíamos sobrevivir a base de las renovables, y quizás eso fue determinante para que en un momento dado hubiera una caída como la que tuvo lugar. Bueno, si lo adornan como que estaban haciendo pruebas, pues me parece bien, pero el caso es que por lo que sabemos, por lo que se ha publicado, era un empeño del Ejecutivo para poder seguir presumiendo, como lo hizo en los días previos, de que en España éramos capitanes generales en renovables y que le habíamos dado sopas con ondas a todo el resto de Europa porque habíamos conseguido operar varios días únicamente con energía fotovoltaica, con los riesgos que eso suponía, según los informes que este mismo año habían puesto sobre la mesa los técnicos, que tenían unos riesgos enormes porque la red eléctrica no estaba preparada para eso. Muy rápidamente, en 5 días, el gobierno prevé aprobar la quita de deuda autonómica para Cataluña en septiembre. Bueno, pues claro, Junqueras ya advirtió de que había compromisos que aún no se habían ejecutado. Efectivamente, ya han acudido raudos y veloces. Bueno, te espero a partir de las 9 con la bolsa. Aquí estaremos. Ustedes se quedan con la información de su comunidad y nosotros a las 8 en punto volvemos. Es